tenemos a Ricardo Aldair Tirado Torres. Él está haciendo su tema de tesis de maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo y su tema se llama Aprendizaje en arreglos de barras cruzadas con membristores para redes neuronales de impulsos. Sus directores de tesis, el doctor Víctor Hugo Ponce Ponce y su servidor. Gracias. Adelante, Ricardo. Buenos días aún a todos. Como mencionó el doctor, yo estoy haciendo una tesis en la maestría en Ciencias de Ingeniería de Cómputo relacionada con aprendizaje en arreglos de barras cruzadas, que es lo que vamos a ver ahorita, utilizando membristores para redes neuronales de impulsos o pulsantes. Entonces, la agenda que vamos a ver, vamos a tratar de ser lo más rápidos posibles, va a ser objetivos, algunos conocimientos previos para que entiendan más o menos lo que les voy a decir que he avanzado, un poco de estado del arte, desarrollo, lo que he estado realizando, trabajo futuro, mi calendario de actividades, las referencias y vamos a seguir con la ronda de preguntas. Primero que nada, pues el objetivo general que tengo para mi tesis es diseñar un arreglo de pesos sinápticos implementados a través de la conexión de arreglos de barras cruzadas. Para eso se va a utilizar los membristores proporcionados por la tecnología de SKY 130 y se van a generar conexiones sinápticas entre dos capas de neuronas y esto se va a hacer a través del dominio analógico. En los objetivos particulares tenemos que vamos a estudiar los modelos de simulación de las estructuras membristivas que ofrece el nodo tecnológico de SKY 130. Se van a formular un entorno de simulación en SPICE que integre esta matriz de barras cruzadas o conocida en inglés como Crossbar Array, que son factibles para fabricar en este nodo tecnológico mencionado. Se va a integrar esta matriz con membristores entre dos capas de neuronas pulsantes. Se va a plantear un banco de prueba que permita verificar el aprendizaje de dicha red neuronal y se va a evaluar el rendimiento del chip en términos de consumo de energía y la velocidad de operación. Algunos conocimientos previos, vamos a tratar de ser rápidos en esto, es que el cómputo neuromórfico es una rama que ha surgido a través de la ingeniería y la informática y lo que trata es de inspirar la arquitectura y funcionamiento del cerebro humano para diseñar sistemas de procesamiento de información más eficientes y adaptativos. Dentro de sus ventajas se encuentran que el consumo energético es relativamente bajo, como lo es en el cerebro humano, por lo cual se podría decir que los sistemas neuromórficos son, por así decirlo, bioplausibles, ya que tratan de emular este funcionamiento. También se tiene una mayor velocidad en este procesamiento y una mayor capacidad de aprendizaje. Dentro del cómputo neuromórfico o estos sistemas neuromórficos tenemos que el corazón de ellos son las redes neuronales pulsantes que permiten el procesamiento temporal y espacial de una manera más natural, así como lo hace el cerebro. Estas redes neuronales, a diferencia de las tradicionales, lo que utilizan son trenes de pulsos, por lo cual ahí es donde se nota que el consumo energético es menor, ya que solamente se utilizan pulsos, o sea, se consume energía solamente en instantes de tiempo. Ahora bien, dentro de las redes neuronales biológicas, ya que en eso se basan las redes neuronales pulsantes, tenemos la interconexión entre las neuronas, lo cual se le conoce como sinapsis. Esto permite la transmisión de información entre ellas, haciendo que la estructura dependa de nuestra capacidad para aprender y adaptarnos. Así es como se muestra. En la biología, la sinapsis realiza una configuración en los pesos sinápticos a través de procesos químicos y eléctricos. Ahora bien, tenemos el aprendizaje STDP. Hace tiempo, un personaje llamado Donald Hebb realizó el aprendizaje hebbiano y más tarde se refinó a través del aprendizaje STDP, que es un mecanismo más específico y refinado de la plasticidad sináptica. Se basa en la presión temporal de los pulsos de actividad entre las neuronas presinápticas y postsinápticas. Entonces tenemos, como lo había mencionado en el tema de tesis, dos capas de neuronas. Vamos a tener una capa presináptica y una capa postsináptica, teniendo así que la diferencia que se tenga entre el pulso de una neurona postsináptica y una presináptica va a determinar si se tiene una potenciación o una supresión en este aprendizaje, lo cual va a aumentar o disminuir los pesos sinápticos. Finalmente, ¿en qué tiene que ver el memristor en ello? Bueno, el memristor es un componente que fue descubierto o teorizado por Leon Chu en 1971
y que hasta 2008 por los laboratorios de HP fue que se pudo llegar a fabricar, debido a que antes no se tenía una tecnología que pudiera llegar a fabricar elementos en la escala de nanómetros. Entonces, este componente eléctrico varía su resistencia de acuerdo a la cantidad y la dirección de la carga que le proporcionemos. Se tienen muchos modelos de memristores, en los cuales simplemente se tiene un electrodo superior, un electrodo inferior, y entre ellos se tiene dos materiales. Uno que es un material dopado, que tiene ciertos elementos parásitos que le permiten conducir, y un elemento pristino o no dopado. El memristor de HP lo que tenía en un inicio era dióxido de titanio, dopado y no dopado. ¿Y cuál es su importancia en los sistemas neuromórficos? Pues que este elemento puede almacenar, por así decirlo, puede funcionar como una memoria. Varía su resistencia y una vez que se le quita esta carga eléctrica a esta inducción, va a mantener su estado de resistencia, por lo cual puede llegar a funcionar como una sinapsis. Finalmente, un arreglo de barras cruzadas, ¿qué es? Es un tipo de configuración o conexión que se realiza normalmente con estos memristores y se utiliza principalmente para funciones de memoria y computación. Nosotros lo vamos a utilizar para sinapsis, pero se puede llegar a utilizar en el aspecto de memoria, ya que como mencionamos, de acuerdo a dónde se le inserte una cierta corriente o la dirección en la que se le inserte, va a disminuir o aumentar su resistencia, por lo cual ahí se pueden tener bits de ceros y unos. Y como observan, pues tenemos líneas horizontales y líneas verticales, que son conocidas como word lines y bit lines, y entre ellas se tiene al memristor. Ahora bien, hablando un poco del estado del arte, tenemos ya múltiples avances en lo que se refiere al aprendizaje CTP y que es un tipo de aprendizaje no supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Que no conocemos como que la salida a la que vamos a llegar. Entonces, tenemos, por ejemplo, primeramente de este autor, él utiliza un modelo de memristor basado en nitrato de borio para redes neuronales pulsantes y lo que hace es reconocer imágenes, que en este caso no sé si lo reconocen, pero pertenece al conjunto de imágenes de MNIST. Con lo cual, utilizando un arreglo de barras cruzadas, lo que hace es ir píxel por píxel, induciendo una capa de entrada de neuronas tipo leaf en la entrada, haciéndolas pasar por estos peces sinápticos y haciendo que se reconozcan estos patrones a través de un entrenamiento previo. De aquí tenemos algunos otros artículos, igualmente recientes, del 2023, en los cuales se hace una implementación de hardware utilizando igual un arreglo de barras cruzadas, solo que ellos no utilizan un memristor, ellos generan su propio modelo, su propio macromodelo y realizan la simulación. ¿Cuál es la desventaja de esto? Pues que al ellos crear como que su propio modelo no es como que utilicen un memristor, que es el objetivo de mi tesis, que se llegue a fabricar por así decirlo, de forma física. Esto sería más un poco de manera teórica. Obviamente funciona, realiza el aprendizaje utilizando una regla STDP pero precondicionada, pero no se puede llegar a fabricar. Finalmente, tenemos un modelo que utiliza el mecanismo de winner takes all. Lo que hace es igualmente reconocer para ahora aquí unos patrones a través de píxeles de 3x3, por lo cual se tiene que cuando los píxeles son de color negro, son, por así decirlo, tren de pulsos, y cuando son de color blanco es ausencia de pulsos. Lo que hace, en pocas palabras, es que va a entrenar esta red neuronal y al meterle uno de estos patrones, va a reconocerlos haciendo que solo una de estas neuronas se active, que es como funciona el mecanismo de winner takes all. Solo una de ellas va a activarse, haciendo que las demás se inhiban. Regresé. Ahora bien, el desarrollo. ¿Qué he empezado a hacer? Tomando un modelo de neurona, normalmente yo lo que debería de hacer es simplemente el arreglo de barras cruzadas y un aprendizaje. Pero he decidido ir un poquito más allá, implementando un nuevo tipo de neurona que no han implementado los demás compañeros. Tenemos el modelo de Xin Wu, tenemos el modelo de Terrence Tao, que utiliza Alex, pero yo decidí utilizar el modelo propuesto por Shamsi en 2018. Utiliza 14 transistores y 2 capacitores, uno como capacitor que almacena o que realiza la integración, haciendo el almacenamiento de potencial de membrana,
y un capacitor que genera el periodo refractario en el cual una neurona leaf no pulsa. Que por cierto, las neuronas leaf se conocen como leaky, integrate and fire. Lo que hacen es, leaky es una fuga, que es la que se tiene en este capacitor. Integrate es la integración que se hace de las corrientes que se van inyectando a este capacitor. Y fire es cuando sucede que el voltaje que hay aquí supera un cierto umbral, así que se genera un pulso a la salida de esta neurona. Ok. La modificación que yo le hice fue reducir de 14 transistores a únicamente 9. ¿Cómo fue esto? Simplemente quité algunas etapas que no eran requeridas, como por ejemplo tener 2 transistores aquí en la entrada, este espejo de corriente, que yo lo implementé ya más en la sinapsis, y este transistor que igualmente ayuda al drenado de este capacitor, pero que para eso ya tenemos este de acá, el M14. Entonces tenemos este nuevo modelo, tenemos aquí, esto es muy importante que noten, los nodos que fui analizando debido a que hice su ecuación matemática. Tenemos entonces su función de transferencia utilizando un modelo a pequeña señal. Fue bastante difícil y es un modelo aproximado debido a que no consideré las resistencias por modulación de ancho de canal. ¿Qué es lo que observamos? Tenemos, interfieren todos los transistores de la etapa del Smith Trigger, que es este de acá, del transistor 1 al 5. Pero lo importante es que tenemos que el más importante que interfiere es el 5, debido a que ese nos llega a determinar la potencia consumida dentro de la neurona e incluso la velocidad a la que puede, bueno, el ancho al que puede pulsar. Y tenemos una ecuación del voltaje de entrada, pero podría decirse que solamente es la corriente que se le inyecta aquí al capacitor sobre el fasor S por la capacitancia. Pero no es así, debido a que desarrollando esta ecuación tenemos que la ecuación de la entrada, la que determina ese pulso, es esta, en donde tenemos que los transistores más importantes para determinar el ancho de este pulso son el transistor 6 y el transistor 9. Entonces, ¿cómo podemos modificar estos transistores? Lo que se hace es modificar la relación WNL que tiene cada uno de ellos. Teniendo de esta forma, aquí está ya integrada la neurona. Entonces, este es mi banco de pruebas con el cual fui modificando los valores WNL del transistor 5 y del transistor 9. Tenemos entonces esto. Cuando tenemos una relación en el transistor 5 de 1, tenemos cierta voltaje. La señal azul es los pulsos de salida y la señal verde es cómo se va cargando y descargando dicho capacitor. Y tenemos una potencia consumida de alrededor de 43, 44 microwatts. Ahora bien, ¿qué pasa si aumentamos la relación del transistor 5 a 20? O sea, hacemos la W más grande que la L. Ahora tenemos que se realiza una mayor cantidad de pulsos, pero también se tiene un mayor consumo de potencia, llegando hasta los 64 microwatts. Esta, por así decirlo, es como que la potencia máxima a la que se puede llegar, ya que aunque aumentemos más la reacción WNL, va a llegar hasta esto, hasta los 65, 64 microwatts, los pulsos que genera la neurona. Esto relativamente es muy poco, por eso decimos que los sistemas neuromórficos son eficientes de manera energética. Tenemos ahora lo que son la radiación W del transistor 9, haciendo que cuando es 1, pues tenemos un ancho de pulso de 23 nanosegundos, pero cuando hacemos la radiación todavía más chica, ahora lo que tenemos es un pulso mayor. Tenemos ahora 641 nanosegundos en ese ancho de pulso. Y esto se observa igual aquí en las imágenes, e igualmente en las descargas del capacitor. Finalmente, al modificar, eso sí no lo mencioné, tenemos un voltaje de vías de este lado, lo cual me determina la frecuencia a la que pulsa dicha neurona. Modificando esos voltajes, tenemos un mayor pulso. E igualmente modificando el capacitor de la membrana, tenemos un mayor ancho en el pulso, debido a que tarda más en cargarse y al momento de descargarse hace que el pulso sea todavía más grande. Seguimos entonces con, ahora sí viendo el memristor. Aquí es donde se implementa el nodo tecnológico de Sky 130. Vemos que se implementa un memristor del tipo de dióxido de hafnio y se implementa en el proceso BEOL, que sería el back end of the line.
que sería en esta parte entre el metal 1 y el metal 2. Aquí es donde se implementan dichos memristores fabricados por esta compañía. Y mi propuesta de sinapsis fue tomado de un modelo previamente visto con el compañero Alex, que lo que hacen es utilizar un puente H. Solo que ellos lo utilizan con una señal de recompensa. Yo voy a hacer STP no supervisado, el STP tradicional. Entonces únicamente implementé dicho puente H para modificar la dirección en la que se implementa en que se alimenta el memristor, y un espejo de corriente para aislar la etapa de salida de las neuronas con la sinapsis. Realizando algunas pruebas, vemos que metemos primero un pulso presináptico y de ahí un pulso posináptico, haciendo que primero la resistencia, aquí en realidad no es la resistencia, es el ancho el grosor del memristor, disminuya. Si disminuimos el filamento, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la resistencia, por lo cual la corriente también disminuye. Ahora, ¿qué pasa si le metemos pulsos postsinápticos? Ahora es donde se tiene una potenciación, haciendo que el filamento aumente y por lo tanto también aumente la corriente. Ya para terminar, estoy implementando ya las dos capas de neuronas de una forma sencilla, simplemente 4 neuronas presinápticas y una postsináptica y sus respectivos 4 sinapsis. Realizando algunas pruebas, tenemos de este lado solamente 2 neuronas presinápticas pulsando y de este lado 4 neuronas postsinápticas pulsando. Vemos entonces cómo se va cargando el capacitor que es la señal azul. No sé si no se ve muy bien, pero ahí está. Y se ve cómo es que son diferentes dichos pulsos cuando son solamente 2 presinápticas y cuando son 2 postsinápticas. Finalmente, ¿cuál es el objetivo o la aplicación que yo le quiero dar a esta tesis? Es hacer un reconocimiento de patrones como lo vimos en el estado del arte. Yo quisiera implementar una matriz de 3x5, por lo cual serían 15 neuronas en la etapa de entrada y serían 9 en la capa de salida. Y sería igualmente implementando el algoritmo o el mecanismo de winner take all. Mi trabajo futuro, pues ya implementar bien el arreglo de barras cruzadas, ya que he implementado hasta el momento un arreglo de 2x2, por lo cual es el arreglo más sencillo y sí funciona. Pero necesito escalarlo a que sea un arreglo de 15x9 debido a la capa de entrada y de salidas que quiero proponer. El entrenamiento e inferencia, que ya justamente estoy trabajando en ello. En el entrenamiento me faltaría más refinar dicho entrenamiento para de ahí ir a la inferencia y que pueda reconocer los patrones. El diseño layout del circuito completo y la simulación post-layout para cerciorarme de que el circuito funciona para ser fabricado. Finalmente, mi calendario de actividades, tenemos entonces que ya he cursado todas las asignaturas de plan de estudio, ya he hecho una investigación del estado del arte, sigo haciéndola, ya he entendido la herramienta, he comprendido bien cómo funciona dicho modelo, he realizado ya las simulaciones y ahora en lo que estoy es en el entrenamiento de inferencia de la red neuronal, para de ahí en el siguiente semestre ir viendo lo que es el diseño y la simulación, layout, para finalmente finalizar la tesis escrita y hacerle el examen de grado. Estas son todas mis referencias, por si quieren ver que no les miento. Y con eso tenemos todo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, igual por preguntas ya nomás tenemos 5 minutitos para terminar. Sí, adelante. Bueno, me parece muy bien el trabajo. Creo que valió la pena que intentaras publicar ahí en tu calendario de actividades. Creo que hay resultados interesantes. El cálculo de la función transferencia, eso vale la pena. Y no sé, combinarlo con alguna otra cosa, ¿no? Me parece que sí hay elementos como para intentar una publicación. Sería cosa de que te pusieras de acuerdo con tus asesores y eso te ayuda, ¿no? O sea, yo creo que tu perfil es pues de investigador, aquí o en donde sea, o sea, si no te veo sentado en un escritorio firmando papeles, ¿no? O sea, sí. Sí, de verdad. Entonces yo creo que sí valía la pena que lo vieras. Y bueno, y la otra, ¿cómo piensas transformar los píxeles de tus imágenes a reconocer en impulsos? ¿Cuál es la idea? Como tal no me daría tiempo. Esta es una red neuronal muy sencilla en la cual solamente voy a implementar las neuronas y la sinapsis. Entonces,
no me daría tiempo, por así decirlo, de implementar un codificador y decodificador para transformar esos píxeles a pulsos, por lo cual eso lo tendría que hacer a mano. Tendría que ser únicamente con la regla de que ante una presencia de un píxel sería un tren de pulsos. Eso es lo que aún estoy buscando. Y ante una ausencia, pues nada de pulsos. E igualmente estoy pensando en meterle ruido, hacer que en vez de que sea totalmente oscuro, el pulso podría llegar a ser no tan oscuro, haciendo que, por ejemplo, el voltaje de activación de los memristores me parece que estaba entre los 0.6, 0.8 volts, así que tendría que hacer que los pulsos tendrían que no bajar de ese umbral. Podría llegar a meterle ruido, haciendo que solo sea como un 80% de la imagen total. Podría así decirlo, se trabaja a 1.8 volts la tecnología de Sky 130. Entonces tal vez meterle ruido con 1.4 volts, 1.2 volts. Ok, muchas gracias. Un entrenamiento correcto. Muchas gracias. Sí, adelante, Alejandro. Primero que nada, muchas felicidades. Es evidente todo el trabajo que has hecho en año y medio de que estás trabajando. Y bueno, hacerte la invitación. Estabas hablando que tu neurona, pues puedes sintonizarla para tener distintas respuestas en frecuencia, ¿no? Sí. Ahí primero, pues, hay que sacar la curva de sintonización. Entonces, eso te va a permitir saber en qué rangos de frecuencia va a poder operar tu neurona según la distinta caracterización. Y segundo, evaluar cuál es la respuesta en frecuencia, pero del memristor. O sea, si por ejemplo tu neurona tienes una neurona que dispara en terahertz, por ejemplo, va a ser esa frecuencia va a ser capaz de mover al memristor. O el memristor trabaja en un rango, en un ancho de banda mucho más pequeño, ¿no? Por ejemplo, kilohertz, megahertz. A lo mejor si yo tengo una neurona que dispara así en terahertz, así todo eso, pero si no le va a poder mover nada al memristor. Entonces, ¿te acuerdas que alguna vez nos sentamos y no se movía el modelo del memristor? Sí, y de que era muy poquito. Permanece lineal. Probablemente es por eso, porque tenemos un pulso de frecuencia muy alto, que apenas el memristor se está moviendo, está generando el canal de iones y ya bajó la amplitud de voltaje. Entonces, pues sí, trabajar en eso, ¿no? En checar el ancho de banda del memristor para ver qué frecuencias podemos operar y entonces diseñar la neurona que trabaje en esas frecuencias. Y de mi parte era todo y nuevamente felicidades. Excelente presentación. Te agradezco mucho, Alex. Bueno, pues igual cualquier sugerencia, pregunta que tengan con relación a este trabajo, aquí está Ricardo para aclararles cualquiera de estas dudas. Bueno, entonces con eso terminamos nuestro día de hoy el seminario y ya nomás voy a dar un anuncio.